7:12 en el territorio continental ecuatoriano. En la revista de Opinión Democracia vamos a dar paso a un análisis sobre la economía y su incidencia en la coyuntura. Cuando ha habido anuncios, en el Ecuador se espera el envío del proyecto de reforma tributaria que el gobierno ha dicho que va a presentar a fin de este mes. Los anuncios del propio ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, y uno de los tantos temas que en economía flotan tiene que ver con el mejoramiento del cobro de impuestos, la focalización a propósito de la reforma tributaria. Y el viernes último, en la revista de Opinión Democracia, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, delineaba lo que debiera ser, con un principio general de que los que más tienen, más paguen. Pero en el caso del aumento de impuestos sería a partir de $1,000, como revelaría de los ingresos que tiene cada persona natural. Lo único que se ha transmitido es que cuando uno ve las encuestas de acuerdo al INEC, ¿no es cierto?, que son encuestas a nivel familiar y que luego reflejan el ingreso per cápita en cada familia. Si uno mira las encuestas de diciembre de 2020, hay proporciones y efectivamente el 4% de la población gana más de $1,000 en el Ecuador. Creo que eso refleja un tema importante para que todos nos demos cuenta de la pobreza y la desigualdad que existe en el Ecuador, y creo que todos debemos ser conscientes de eso. No significa que a partir de ese nivel empezará algún tema de cobro adicional, etcétera. No necesariamente. Los detalles de la reforma serán conocidos en la próxima semana. Yo quisiera pedir un poquito de paciencia en ese sentido, pero está claro que lo que se está buscando es un apoyo, en especial de los de más arriba, en especial de los de arriba, y cualquier tema será muy progresivo, de tal manera que mientras más personas tengan, más personas paguen. En esa línea va a estar orientada la reforma tributaria, como también en la línea de ir reduciendo exenciones tributarias que a veces permiten, como usted lo señalaba, que se evadan ciertos impuestos y que se haga de lado. Pero también hay un tema importante de combatir la evasión tributaria y asegurar que quienes deben obligaciones al fisco vayan pagando efectivamente esas obligaciones. El SRI ha puesto muchos esfuerzos en eso últimamente con apoyo de finanzas. Y para darle una idea, el SRI en lo que va del año ha recaudado más de cerca de $450 millones de deudas que estaban pendientes y que se están recuperando. Ha aplicado coactiva, ha recuperado fuerza para cobrar con energía, porque lo sano en un país es que todos contribuyamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Eso dijo el viernes último el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, en la revista de Opinión Democracia. Quisiera dar la bienvenida a los invitados de hoy, el doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, el economista Víctor Hugo Albán y el ingeniero Osvaldo Landazuri. Doctor Rodrigo Espinosa, ¿cómo afrontar este momento en estas condiciones de crisis, de necesidad de mayores recursos, con estos anuncios? Primero, reforma tributaria, y segundo, la focalización sería de que paguen más los que más tienen a partir de $1,000. Buen día, Rodrigo. Muy buenos días, Miguel. Un saludo a la audiencia y a los compañeros que van a participar, tanto Víctor Hugo como me señalaba adicionalmente el ingeniero Osvaldo Landazuri. El ingeniero Landazuri. Bueno, lo que tenemos muy claro y debemos tener claro, tal como dice el señor ministro de Finanzas, el país es un país pobre. Estamos hablando que en el Ecuador el 50% de la población tiene ingresos de $570 anuales. Entonces, eso es lamentable. Entonces, un país pobre, con la pandemia que hemos tenido, con un crecimiento, un estancamiento secular desde el año 2016, que el Ecuador no crece realmente. Entonces, se ha visto afectado tremendamente las clases pobres, la clase media, la clase baja. Entonces, el consumo en el país no crece. Entonces, estamos con una situación económica que yo llamaría un estancamiento secular. Mientras en todo el mundo, en la época de la pandemia, los gobiernos
a través de sus ministerios de finanzas y Banco Central, entregaron cantidades importantes de recursos a la clase media para abajo y en algunos países a todos. Entregaron recursos. El Ecuador no ha podido entregar nada a la clase baja, sino solamente a los extremos, a la pobreza extrema, a través de los bonos que llegan realmente a los pobres, bien pobres, no a todos los pobres, a los bien pobres. Entonces, la clase, los informales, en el Ecuador no hay empleo, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo, son realmente pobres. Entonces, para pensar en una reforma tributaria, ¿desde dónde comenzamos? Tenemos que comenzar desde los más ricos, sin pensar siquiera en afectar a la clase media, que ya ha sido golpeada tremendamente. Miguel, en el Ecuador, la clase media ha sido afectada en su empleo porque le han bajado el salario. Tienen como un salario más bajo que el del año 2019. Por lo general a la gente, para mantener el empleo, le han bajado el salario. Entonces a esa gente que gana $1,000 ahora y que ganaba $2,000 antes de la pandemia, no se le puede pedir que contribuya. Entonces yo creo que tanto el ministro de Finanzas estarán pensando en una contribución a la gente realmente que esté sobre la clase media alta para arriba, no al resto, porque claro, el resto están realmente muy afectados. Doctor Rodrigo Espinosa, ¿sería entonces a partir de cuánto? Porque efectivamente, como usted dice, un maestro que gana $1,300 o $1,100, para citar casos en general, tendría que pagar parte de la factura y con ello afectar aún más a la clase media. No, no debe pagar. Yo creo que no deberían pagar nadie que gana menos de $2,000. Debería ser para y concentrarse. Más bien lo que se debe hacer es concentrarse en las rentas altas. En las rentas altas hay que concentrarse. Además, Miguel, hay que tomar en cuenta que en el país se evade impuestos y hay un sinnúmero de subvenciones que se hacen, que los grupos de ingreso alto están extremadamente subvencionados. Eso es lo que hay que vigilar. Hay que tomar en cuenta, hay una informalidad tremenda en el pago de impuestos a la renta, cuando uno puede apreciar muy claramente el sentido común, le dice. Si cuando le nombran a uno legislador o autoridad del gobierno, en el periódico sale cuánto pagan de impuestos y vemos que ministros, que legisladores no pagan impuestos o pagan cantidades ínfimas de impuestos. Entonces, eso es una demostración de una informalidad y que en el Ecuador la gente que tiene recursos no está pagando. Eso tenemos que mejorar la recaudación de impuestos en el país. A eso hay que darle mucha importancia, a eso. Y otra necesidad de eficiencia es que los gastos deben ser adecuados, correctos, gastos importantes que tengan un impacto sobre la economía. Entonces, vemos este tipo de cosas, ¿no? Tenemos además el Ecuador y la clase media baja, está afectada por unos servicios públicos totalmente ineficientes. Vemos lo que sucede en salud, vemos lo que sucede en educación. Si uno quiere realmente mejorar la igualdad, hay que empujar para que la salud sea mucho más eficiente y la educación permita a los ecuatorianos tener mejores oportunidades. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto de desnutrición infantil. Entonces, en un país pobre, en un país que está sufriendo un estancamiento secular, que las proyecciones que se presentaron muestran un crecimiento ínfimo,
Entonces, ¿cómo podemos salir del problema económico si no con reformas importantes que tengan un impacto para mejorar la igualdad en el país? O sea, la reforma tributaria también debe permitir una igualdad mejor en el país. Bienvenido al economista Víctor Hugo Albán, es presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. ¿Cómo afrontar este momento en estas condiciones cuando se ha hablado de la focalización de los impuestos para mejorar las recaudaciones del fisco? Buenos días, Miguel. Mi saludo cordial a Rodrigo, como siempre, pues él tiene mucha experiencia, es ex ministro de Finanzas, es gerente del Banco Central. Bueno, el currículum, solo nombrar el currículum sería bastante. Igual mi saludo al ingeniero Osvaldo Landazzo y contertulio de esta mañana. Quiero manifestar yo que este fin de semana nos ha puesto a trabajar el señor ministro de Finanzas y hemos visto que realmente estamos un poco desconcertados porque si vemos estadísticas que las mismas instituciones manifiestan, se dice que de cada 100 ecuatorianos, 70 no tienen empleo o tienen un empleo no rentable o no justificado. Entonces, solo el 30%. Hemos revisado a través del Seguro Social cuáles son la media de personas que ganan alrededor de $1,000 o sobre $1,000 mensuales y vemos que es un 30%. Del 30% que está en la población económicamente activa. Entonces, ¿a quién va a afectar directamente esta propuesta del señor ministro de Finanzas? A la clase media, a la clase que más ha tenido problemas, como dijo Rodrigo, a la que más le han golpeado todo el tiempo, ¿no? Y obviamente, pues, de hecho, es a la clase que tenemos que defender. Hemos analizado, numerosos analistas económicos este fin de semana, nos hemos reunido para indicar de de dónde salen los cálculos estos, ¿no? Que sea solo el 4% los afectados. Y vemos con sorpresa de que no es del 4%, es del 30% de personas que están ganando $1,000 o sobre los $1,000. De hecho, pues Rodrigo ya dio una cifra, que el 50% de la población económicamente activa está con una media de $570. Y el 30% pues de la población económicamente activa está sobre $1,000, que es a las que van a afectar. Recordemos que el ministro en sus primeras declaraciones ya manifestó que todas las personas que ganan a partir de $400 ya tenían que tributar. O sea, viene a golpear al que es y al que no es. Yo creo que está un tanto errado, ¿no es cierto? Y tenemos nosotros que debatir con el señor ministro con todo el respeto y hacerle notar de que no puede golpear a la clase media que ha venido permanentemente golpeada y maltratada. Hemos revisado estadísticas y de hecho, pues además de la desocupación que existe en el país, tenemos un serio problema nosotros de los servicios, del servicio de salud, del servicio de educación, de seguridad, que son deficientes. Y obviamente, pues el presupuesto general del Estado, que es a donde vamos y es a donde quiere llegarse, tratando de implementar impuesto a la renta, que es el que está manifestando el señor ministro, no sería una cosa mayor, puesto que si es del 4%, no sería justificable poner impuestos al 4%, porque incrementaría la desigualdad del que él hablaba en esta emisora. Entonces, de hecho, pues tenemos nosotros que analizar todos los que estamos en la parte económica e indicar que ese 30% de clase media no puede ser la afectada. Rodrigo ya hizo un análisis correspondiente Economista a los Víctor Hugo servicios Albán. y al presupuesto, ¿no? Claro, ¿a partir de cuánto debieran pasar la factura, el pago, el incremento de impuestos? Si el gobierno dice a partir de $1,000, ¿usted a partir de cuánto cree que debiera incrementarse? $2,000, el piso debería ser $2,000 mínimo, porque un pequeño análisis socioeconómico que hicimos este fin de semana, Miguel, una persona que gana $1,000, a veces entre marido y mujer, de hecho, pues la canasta básica estaba
en $650. Hoy los nuevos costos indican que está alrededor de $700. No quiero ponerme a discutir con el señor Riza, porque él dice que está un poco más alto, pero nosotros el grupo de economistas de Visión 2030 ha visto que tenemos una canasta de alrededor de $700. Si solo la canasta básica está en $700 y a eso sumamos un porcentaje de servicios básicos que son energía eléctrica, agua potable, impuestos prediales que el señor Hyundai subió otra vez, digamos, telefonía, etcétera. No queda nada para salud, no queda nada para vestuario, es decir, para lo más elemental, las cosas más elementales de una familia. No hablemos de educación, no hablemos de otras cosas, peor de alguna diversión, de algún esparcimiento. Entonces, el momento que empecemos nosotros a poner un impuesto con un piso de $1,000, la gente va a reventar, ¿no es cierto? Y tenga la certeza y la seguridad de que hemos conversado con algunos legisladores, con algunos asambleístas de la clase A, ¿no? O sea, de los que con quienes se puede hablar, con aquellos que no están dependiéndose ya de los robos y de los actos de corrupción. Y ellos manifiestan de que es absurdo que mande un tipo de proyecto el señor presidente con este tipo de intenciones que va a afectar a la clase media, que ni siquiera le van a ver, van a rechazar inmediatamente. Si a ellos manifiestan estos, y además hay declaraciones de algunos de ellos, ¿cómo va a mandarse? No, tiene que hacerse lo que dice Rodrigo, combatamos la evasión, eso es importante. 4,000 millones se evaden al año, Miguel, y Rodrigo es consciente, él fue ministro de Finanzas. Entonces, sí debemos nosotros estar muy claros en cuál debe ser el piso. Nosotros creemos que de $2,000 para arriba, una persona que gana $2,000 ya puede empezar a tributar. Y de hecho ya lo hace porque entra en la tabla actualmente. Bienvenido al ingeniero Osvaldo Landázuri, analista económico. ¿Cómo ve este momento en estas condiciones, anuncios de reforma tributaria y la necesidad de mejorar las recaudaciones de impuestos frente a la evasión o la elusión en estas condiciones? Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a Rodrigo y a Víctor Hugo. A ver, yo creo que, bueno, mucho se ha dicho respecto a la clase media y al problema que sería gravarle con impuestos en esta situación. Yo creo que quizás el análisis, Miguel, debería ser un poco antes, es decir, veamos el entorno. Es decir, todos los países están gravando impuestos, es indudable. Es decir, esta factura que nos deja la pandemia en el mundo tiene que pagarse de alguna manera. Parte de aquello tiene que ver con una nueva visión incluso de los países más ricos, entendiendo qué es lo que está pasando con los súper ricos en cada situación para ver cómo están evadiendo impuestos, por dar un ejemplo nada más. ¿Yo qué es lo que veo en el Ecuador? Lo que veo en el Ecuador es que todavía estamos analizando situaciones aisladas, es decir, para analizar una reforma tributaria, yo lo que quisiera entender es cuál es el plan de desarrollo que tiene este gobierno, es decir, con qué estado nos vamos a encontrar luego de la reforma tributaria. Entonces, de esa manera deberíamos comunicarle a la población hacia dónde queremos caminar como país, es decir, cuál es el país que nosotros vemos. Y entonces, ahí yo encuentro que hay una serie de problemas al interior del propio gobierno, es decir, yo encuentro que la visión que tienen el círculo más íntimo de Lazo es una visión probablemente mucho más extrema de lo que debería ser un ajuste, es decir, hacerlo rápido, hacerlo violento y llevarle al Estado a una posición en la que probablemente la mayoría de ecuatorianos no estén de acuerdo, es decir, un Estado más pequeño que no gaste tanto en varios temas que hoy está gastando, es decir, salud, educación, seguridad social. Por ejemplo, analicemos lo de Chile en el año 73, se retira el Estado de todos esos elementos, se privatizan una serie de servicios que antes eran estatales y entonces, claro, yo puedo bajar impuestos, puedo hacer una serie de reformas, pero eso en la actualidad es muy difícil y mucho menos en un Estado de democracia. Entonces, con eso, Miguel, el primer paso sería entender hacia dónde quiere caminar el gobierno, es decir, cuál es la visión que está predominando, porque la del ministro Cueva indudablemente es una visión más socialdemócrata, es decir, una visión más gradualista, más de ir paso a paso. Primer tema. Con eso definido, entonces, cuál es el Estado que nosotros queremos, deberíamos de entender ahí sí qué cifras
son las que estamos manejando. Y entonces, lo que han dicho los dos contertulios en la mañana es claro, es decir, hablar de un país en el que la mitad de la población gana 560, 550 dólares, pues realmente te deja muy poco espacio para poder tributar en términos amplios. Es decir, qué es lo que pasó en Colombia, por ejemplo, con las protestas de hace algunos meses. Recordemos que ahí se trató de gravar impuestos a las personas que ganaban desde 650 dólares. Entonces, con esto dicho, indudablemente la respuesta es obvia, debería ser un techo más alto el que se utiliza para gravar impuestos. Pero aparte de aquello... ¿Cuál sería ese techo, Osvaldo? ¿Cuál sería ese techo para tributar? Yo creo que hay dos puntos que deberían analizarse. El uno es indudablemente los ingresos que tiene la persona, es decir, qué es lo que está pasando. Una canasta básica que está en 700 dólares, que la hemos visto ya desde hace algún tiempo en ese valor, pues te deja mucho espacio, muy poco espacio para gravar a una persona que gana $1,000. Es decir, esa persona está sobreviviendo. Entonces es el primer elemento que lo mencionó Víctor Hugo. Segundo elemento es el patrimonio, indudablemente. Es decir, ahí tenemos que tratar de ser eficientes entendiendo qué es lo que ha pasado con este impuesto. Es decir, en el mundo lo que ha pasado es que más bien el impuesto al patrimonio es algo difícil de cobrar. Entonces, con esas dos visiones, Miguel, lo que yo diría es, personas que ganan menos de 2.500, de 3.000 dólares, no deberían pagar esta factura, primer tema. Segundo tema, hay que analizar los patrimonios, sí, pero probablemente el mundo nos está demostrando que es poco eficiente este impuesto porque es fácilmente evadible. Es decir, si es que tú mañana dices voy a poner un impuesto permanente al patrimonio, pues los patrimonios van a estar en Islas Caimán, en Panamá, en paraísos fiscales. Entonces, lo que se ha visto en el desarrollo de los últimos años en términos impositivos es que este impuesto se ha cambiado más bien por algo más eficiente en cuanto a herencias y en cuanto a lo que tiene que ver con los impuestos prediales, y ahí me detengo un rato. Es decir, yo veo que los mensajes que da el gobierno también son disparos erráticos. Por ejemplo, eliminar un impuesto a la herencia, que en teoría y yo creo que en la práctica también está afectando realmente a los que tienen más recursos, probablemente sea un mensaje que la sociedad no entiende. Es decir, ¿cómo eliminas el impuesto a la herencia y al mismo tiempo le quieres gravar con un impuesto a las personas que ganan más de $1,000? Es ahí, perdón, desde $1,000. Es ahí donde yo me encuentro con esta versión que no logro entender del gobierno. Es decir, dos visiones que desde mi óptica no están todavía alineadas y que requieren, insisto yo, y en esto quiero ser muy claro y enfático, una definición de hacia dónde queremos llegar como país y qué estado es el que vemos, y en función de eso, qué tributos necesitas para poder funcionar. Doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, por lo que se ha señalado, si se habla 2.000 o 2.500 o 3.000 la base, hay que ser precisos. Quienes tienen ingresos de más de 11.500 dólares aproximadamente, ya tributan con el pago del impuesto a la renta. Es decir, sí hay, pero que la factura se pase desde allí para adelante, ¿no complicaría aún más la situación? Sí, indudablemente. Como yo manifestaba, el país está atravesando un estancamiento secular. O sea, ya venimos mucho tiempo empobreciéndonos más. La clase media es cuestión de sentido común, de preguntar lo que está pasando en personas, en amigos, que los salarios se los bajaron. Hay una reducción de salarios en el Ecuador. Entonces, ha tenido un impacto muy grave. La clase media ya no puede enviar a su hijo a un colegio privado. Están sacando a los hijos de los colegios privados para ponerlos en los colegios públicos. Entonces, hay problemas realmente serios. Y mire, los servicios del sector público son extremadamente ineficientes. Fue algo inusual. El proyecto de vacunación en el país demostró una eficiencia impresionante, y ahí a todos nos beneficiaron con las 2 vacunas muy rápidamente. Pero usted póngase a pensar, por ejemplo, ¿quiénes merecían que la vacuna sea sin costo?
un porcentaje importante de la población, pero había gente que para vacunarse se iba a los Estados Unidos y gastaban una cantidad importante. Ellos podían haber contribuido con algo, y en la reforma tributaria se debe pensar en que esta reforma debe ser transitoria, no creo que permanente, porque estamos atravesando un problema de la pandemia, seguimos con este problema, seguimos con un problema de crecimiento de la pobreza, seguimos con un problema de que cada vez más ecuatorianos ganan menos del salario adecuado. Entonces, esta reforma tributaria debe concentrarse en ver cómo a corto plazo hacemos que los grupos que más ganen más contribuyan. Y creo que el mejor camino sería mirar las decepciones, mirar la evasión y mirar realmente quiénes son los que más se benefician. Por ejemplo, tenemos un sector financiero con unas utilidades altísimas y que es abusivo en el tratamiento a las personas. Tremendamente abusivo. Primero, tasa de interés muy elevada. Y segundo, tienen un criterio de que solamente los grandes deben ser bien servidos. Clase media para abajo abusan demasiado en ellos. Entonces, hay que ver cuánto pagan de impuestos. Ese sector debe ser un sector importante que colabore en forma temporal para la salida del hueco que tiene el país, el hueco fiscal. Está bien que hayamos firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, básicamente para que el sector público adecue sus gastos a una economía diferente. No. En el sector público hay ineficiencias inmensas, comenzando por la corrupción, que todavía tenemos problemas muy serios de corrupción. Tenemos lo que le decía, que son los empleados públicos, son los privilegiados en cierto modo, privilegiados tomando en cuenta que ya casi más de 4 años no les han subido el sueldo, pero que al menos no les han bajado el sueldo, que es lo que ha pasado con el sector privado. En el sector privado sí han habido hasta importantes empresas que les han bajado los sueldos a sus empleados, porque realmente no tienen dónde trabajar. Si usted a un chofer en el sector privado le quita de la nómina, es bien complicado que él consiga empleo, porque el país no está creciendo, no hay demanda de empleo. Entonces, tenemos que, con sentido común, menos cuantitativo, con sentido común, analizar cómo mejoramos las instituciones. El SRI tiene que cambiar. No se puede permitir que haya una evasión tan grande en el país y que haya tantas excepciones. Ya un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo señala que lo que se ha gastado en excepciones no ha tenido una generación importante en el crecimiento de la economía. Se ha botado esa plata. Entonces hay que analizar muy bien, con sentido común, porque la economía es sentido común, ponernos a la realidad del Ecuador actual, que está sufriendo un estancamiento secular, que tiene 7 de cada 10 empleados que ganan menos del salario mínimo. Entonces, en esa realidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo encontramos para que el sector que tiene mayores recursos ayude? Y el sector público tiene la obligación de prestar servicios más eficientes. Ya el presidente Lasso ha demostrado una capacidad impresionante para la política de vacunación y se ve que en el sector de salud seguimos por buen camino. Pero, sin embargo, ahora vemos que en salud el pobre que va a los servicios hospitalarios públicos no se le está prestando los servicios como debería una persona con dignidad recibir esos servicios. Doctor Rodrigo Espinosa, ¿cómo
debiera cambiar? Usted dice que debe cambiar el servicio de rentas internas. ¿Y cómo cobrar mejor, especialmente a aquellos que evaden o eluden el pago? Esa es una labor del SRI. El SRI tiene que estudiar eso. El SRI tiene que hacer análisis para ver cuáles son los que están pagando, porque usted va a Cumbayá, va a Tumbaco, encuentra gente que se ha enriquecido, digamos que está viviendo más o menos, no digo se ha enriquecido, pero está viviendo en mejores condiciones. Es cuestión de ver esta casita, el dueño de esta casita, cuánto paga en el SRI. Entonces, ver ese tipo de cosas, yo creo que el SRI necesita una investigación más profunda para analizar los problemas que hay de la desigualdad y quiénes están evadiendo. Y las excepciones, lo que se permite que no se pague del impuesto a la renta, que no se pague de impuestos. Eso tiene que analizarse. Sí, cuando uno tiene excepciones, está generando mayor crecimiento en la economía, está generando más empleo. Ahí merecería que se le deduzca algo del pago de impuestos. Pero si no hace eso y además está reduciendo el pago del salario de sus empleados, no merece una excepción. Entonces tiene que quitarles de las excepciones. Se necesita un trabajo más eficiente. Yo creo que el BID ha hecho ya un trabajo importante al analizar parte de las excepciones. Bueno, hay que profundizar eso, hay que profundizar. Y tenemos que profundizar lo más rápidamente posible porque el país no aguanta. El país no aguanta los servicios de salud que tenemos, los servicios de educación que tenemos. Lamentablemente, los ecuatorianos no tienen iguales oportunidades. Los ecuatorianos que tienen posibilidad de salir al exterior y estudian en el exterior, ya no regresan al Ecuador, se quedan afuera. Antes regresaban al Ecuador porque el Ecuador tenía un sinnúmero de posibilidades, de oportunidades. Ahora ya no hay esas oportunidades, prefieren quedarse afuera. Economista Víctor Hugo Albán, ¿cómo replantear el tema del cobro de impuestos? Decía el doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, hay que ser más eficiente. Quizás las herramientas están allí, ingresos de una persona natural, patrimonio que tiene, y con ello, de alguna manera, eliminar esas excepciones, si es que lo tienen. Miguel, yo comparto totalmente con Rodrigo. Hay más de 4.000 millones de exenciones al impuesto a la renta. Debería profundizarse este estudio, ¿no? ¿Por qué se hace tantas exenciones? Y no se cuantifica cuál es el valor real, si son 4.000 millones, más unos 6, 7.000 millones de evasión. Fíjese, son casi 12.000 millones que deja el fisco de percibir por falta de eficiencia, ¿no? Entonces, de hecho, pues debe haber más control, de hecho, debe haber mayor control en ingresos, en grandes ingresos, en grandes ventas. Mire, estamos nosotros todos los días haciendo estudios socioeconómicos, análisis económicos, y vemos con mucha preocupación que usted va a un restaurante, usted va a la farmacia, usted va a cualquier tipo de servicio y le preguntan, ¿factura, señor? Y usted normalmente, eso no se debe preguntar. Se debe decir número de cédula, señor, o número de RUT, y inmediatamente, porque ¿quién es el beneficiario de esta preguntita que hace que aparentemente no ofende a nadie? Es el dueño del local, ¿no? Porque emite una factura que nunca reporta al servicio de rentas internas y se ha consumido $30 más 12% de interés de IVA. Ese IVA queda con él, o sea, encareció el producto, encareció el servicio en 12%, que nunca va a ser reportado al servicio de rentas internas, es decir, no va a ingresar. Esa evasión que tenemos nosotros es increíblemente alta, van alrededor de 4.000 millones, de 4 a 7.000 millones. Entonces, la gente tiene que tener más conciencia, ¿no es cierto? Tanto quien da el servicio, quien vende un producto, no tiene por qué preguntar si factura o no.
lo único que tiene que preguntar es el número de cédula o el número de RUC para que inmediatamente se emita factura. Economista Víctor Hugo Albán, ¿eso es parte de la cultura tributaria que debiera cambiar en el país? De hecho, no, porque los servicios que se formaron están en línea. Es decir, el momento que usted emite, digamos, la factura, ya está reflejándose en el SRI. Pero si no da sus datos, lo que hace el que dé el servicio, el que vende el producto, es anular la factura, nomás se nos no declara, nosotros, ¿no? No declara el SRI. No declara, entonces esa es utilidad marginal para quien da el servicio o para quien vende el producto. Que esta cultura, digamos, debemos sembrar conciencia a los ecuatorianos de que cuando le pregunten, aunque no deberían preguntarle jamás, si le dan o no, o si le emiten factura o no, sino preguntarle su número de cédula, si es persona natural, y si es una persona con derecho o de derecho, lo único que tiene que poner es el RUC. Si no, hay una evasión en el servicio del 12% del IVA increíble, y eso genera de que haya dos tipos de evasiones. Primero el del IVA, que es el directo, el indirecto, y después el de renta, pues no, porque no aparece en ninguna parte de esa renta. Y después, como no hay los controles que habían antes, en donde se controlaba las ventas y después se cruzaba con inventarios, hoy no hay. Todo está a la imaginación del pedatario en el servicio de rentas, ¿no? Es decir, tiene que confiar plenamente en que una empresa ha dicho, tengo tantos miles de dólares de ventas, y de ahí deduzco yo mi costo de ventas, en donde entra el inventario. Y obviamente, pues si el inventario sube o baja, ya no se puede comprobar. Y hay una evasión tributaria increíble. Entonces, ¿qué tenemos que dar? Las correcciones. Hemos dicho nosotros de la señora directora de rentas, ratificada por el actual gobierno, que faltan controles. Eso lo ha dicho no solamente quienes estamos de rato haciendo opinión, sino todos los analistas económicos, porque sabemos que hay más de 7,000 millones de evasión. Si no controlamos la evasión, podemos estar nosotros desgañitándonos, haciendo análisis, buscando estadísticas, pero vean, este tipo elemental parecería decir, ¿a cuál de los que me están mirando y escuchando esta mañana no le ha preguntado si va a comprar pan, si va a comprar leche, si va a comprar un producto en la farmacia? Señor, ¿le factura o no? Lo que le deben preguntar es su número de cédula o su RUC. Y eso no lo hacen, esa cultura no hay. Entonces hay una doble evasión, primero del IVA y luego después impuesto a la renta, porque se manejan con inventarios y los inventarios suben o bajan de acuerdo a la conveniencia del comerciante, a la conveniencia del productor. Y eso es grave para el país, grave para las rentas, y obviamente en vez de estar pensando en una reforma tributaria en donde se va a afectar a la clase media, directamente a la clase media, porque no hay que darle vueltas, no es al 4% de los ecuatorianos, es al más del 30 o 35% de los ecuatorianos. En eso coincidimos. La mayor parte de analistas, quienes nos hemos dado el trabajo de entrar a la página del Seguro Social y ver los tipos de remuneraciones que hay. Eso ha hecho Rodrigo, por eso sabe que el 50% que gana entre 500 y 600 dólares. Entonces, tenemos que estar conscientes de que los ecuatorianos somos evasores y culpables de la evasión. Porque a mí cuando me preguntan, le digo, ¿por qué me preguntan si es obligación, señor o señorita? Yo lo único que le doy es mi cédula. Y usted tiene la obligación de emitir la factura, así sea cualquier tipo de venta. Y eso no se hace. ¿Qué tipo de controles ha implementado el Servicio de Rentas Internas? Ninguno, Miguel. Vaya a ver cuándo se acerca un pedatario a un local a preguntar cómo están haciendo las facturas, qué tipo de facturación. Estamos en pleno siglo XXI y no hay facturación electrónica todavía. Entonces, este es el problema que tenemos los ecuatorianos y a esto debemos apuntalar, no a buscar cómo fastidiar al pobre ciudadano de la clase media que gana $1,000 y que con eso, como decía Rodrigo, no vive, sino subsiste, perdón, creo que dijo Osvaldo, sobrevive, ¿no? Si está sobreviviendo un ecuatoriano con $1,000 y sobre eso le vamos a poner una carga tributaria. Primero, que no va a aceptar la Asamblea, y segundo, que
Ojo, cuidado, señor ministro, le está afectando usted mucho al señor presidente. El presidente es un estadista que está dando mucha prioridad a ver cómo establece la clase media, cómo ayuda a la clase media. Y usted está tratando de golpear. Desde el inicio dijo, aquellos que ganan $400 tienen que tributar. Ahora ya son 1,000. Mañana va a ser 1,500 o pasado lo que estamos proponiendo nosotros entre 2,000 y 2,500. Eso es importante anotar y que tengamos un poco más de cultura a los ecuatorianos. Quienes me están escuchando me están dando la razón, porque a todos los ecuatorianos nos preguntan, ¿factura, señor, con datos, sin datos? Y eso es afectar doblemente a la tributación, al impuesto a la renta y al IVA. Ingeniero Osvaldo Landazuri, ¿cómo mejorar las recaudaciones? Se ha señalado que hay de alguna manera falta de eficiencia en el SRI y cambiar, más allá de la reforma tributaria que lo va a presentar, porque ese es el anuncio oficial en la Asamblea Nacional, mejorar las recaudaciones y la composición de pago del impuesto, de los impuestos en el país. Yo creo que la tarea no es sencilla, es indudable que América Latina tiene un problema de evasión, no solo el Ecuador. Recién estuve en foros con universidades del extranjero y según la OCDE, es decir, organismos internacionales, estudios, todo demuestra que en realidad América Latina tiene una tasa de evasión que es en promedio alrededor del 4% del Producto Interno Bruto. Si yo digo que América Latina tiene el 4%, probablemente el Ecuador tenga una tasa más alta y es ahí en donde entonces entran estos cálculos de que son alrededor de 7,000, de 8,000 millones de dólares los que se están evadiendo en el país. Entonces, ¿y por qué ocurre esto, ingeniero Landazuri? ¿Por qué ocurre esto? No, en general lo que tiene que ver aquí es una combinación de factores. Yo creo que es un factor cultural indudablemente, es decir, un factor que tiene que ver con cómo se ha desarrollado la economía latinoamericana, pero segundo, con la incapacidad que han tenido los gobiernos para establecer mecanismos de equidad y de justicia que además estén combinados con todo lo que tiene que ver con el control tributario a la hora de establecer los mecanismos para que la gente pague los impuestos. ¿A qué me refiero? A que muy probablemente hoy lo que debería pasar es que usted empiece haciendo un ejercicio incluso de IVAs tarifa cero y de entender y tratar de rastrear cómo está moviéndose la plata en el país con un sistema de información que le garantice el cobro, incluso entendiendo que al principio puede ser solo un rastreo para luego establecer quiénes realmente están haciendo plata en la economía y cuáles deberían ser las tasas que se graban de impuestos. Pero yo creo que lo otro que en América Latina ha dificultado muy probablemente la recaudación y la forma en que funciona la sociedad es tal vez esta desigualdad que realmente es abrumadora en estos países. Es decir, si es que uno ve y analiza los datos que está dando el gobierno, que a mí no me cuadran tal como a Víctor Hugo, es decir, si es que el 4% de la población es, más bien dicho, desde el 4 y los $1,000, etcétera, se ve que en realidad la gran mayoría de los ecuatorianos está en un límite que yo diría que es absolutamente vulnerable. Entonces, con esto dicho, la combinación de la recaudación es un ejercicio de varios temas, es decir, un ejercicio de, primero, la sociedad entendiendo que reciba buenos servicios del Estado, que entienda que la plata que está pagando no se va en corrupción, no se va en ineficiencias. Y es entonces cuando, Miguel, la pregunta que se hacen varios de los ecuatorianos que nos deben estar escuchando es, ¿para qué voy a pagar impuestos si igual se roban la plata? Entonces, ahí encuentra usted otro elemento para este problema de evasión en América Latina. Es decir, la corrupción es tan grande que muy probablemente lo que sucede es que la gente termina diciendo, pues, mis recursos se van a un saco sin fondo que no tiene alcances ni en su eficiencia, ni en la forma de evitar que esos recursos se roben. Entonces, con esto dicho, ahí tiene usted una combinación de varios elementos, es decir, una sociedad que ha crecido de manera desigual, una sociedad que está plagada de corrupción y de ineficiencia. Por lo tanto, los ciudadanos justifican permanentemente el no pagar impuestos porque dicen igual se roban, insisto. Y tercero, una sociedad que es pobre, es decir, una sociedad que realmente subsiste.
Entonces, estos tres elementos se combinan y ahí usted tiene una bomba de tiempo que le estalla permanentemente. Con esto dicho, yo insisto, los problemas de fondo aquí, además de quién tributa y cuánto tributa, etcétera, tiene que ver con qué es lo que va a pasar con seguridad social, qué es lo que tiene que hacer el Estado respecto a salud. Entonces, si usted no define esos temas, Miguel, por supuesto le dejé a la educación un ratito a un lado porque tenemos ahí una ley que le grabaría al fisco con casi 3.000 millones de dólares. Dejemos de un lado ese tema. Pero si usted no define, Miguel, esos asuntos, muy probablemente estemos permanentemente haciendo ejercicios de impuestos temporales, de ver quién paga la cuenta, para un Estado que no está bien definido, para un Estado que no tiene límites en su gasto. Entonces, lo fundamental es entender como en una empresa un presupuesto general, pero un presupuesto general que considere realmente eficiencia, que considere obviamente el control de la corrupción y en función de eso la estrategia de desarrollo del país, es decir, hacia dónde vamos, porque fíjense ustedes en este detalle, por ejemplo, el Ecuador está planteando acuerdos de comercio internacional. Muy probablemente si es que deja de recibir la plata de los aranceles, porque usted firma un acuerdo de libre comercio con varios países y también deja de recibir el impuesto a la salida de divisas, probablemente tenemos que hacernos la pregunta que ya se hicieron varios países de América Latina, el IVA. Es decir, ¿qué es lo que pasa con el IVA cuando nosotros hacemos el ejercicio de recaudar menos impuestos por aranceles y en este caso ecuatoriano por la salida de divisas? Entonces, si usted se fija, Miguel, en este ejemplo que yo doy, si es que no alinea todas las actividades para una estrategia de desarrollo, muy probablemente el país recibe información que es cruzada, es decir, no se sabe bien, voy a pagar menos aranceles, sí, claro, pero fíjese usted el IVA que tiene Colombia, el IVA que tiene Perú, el IVA que tiene Chile, son IVAs más altos que es que el mucho más ecuatoriano. alto. ¿Cómo cambiamos esto, ingeniero Landázuri? Bueno, yo creo que fundamentalmente el tema pasa por entender, insisto, ya de manera redundante hacia dónde vamos, es decir, para poder cambiar hay que entender el pasado, es decir, querer borrar de un plumazo lo que pasó durante 14 años en el país tampoco sería saludable, es decir, sería no entender lo que la sociedad decidió en el año 2007 y qué es lo que buscábamos, lo que buscaba el país. No me incluyo yo ahí, pero me incluyo como ecuatoriano, es decir, la mayoría buscó un cambio en el año 2007, 2008, recuerden ustedes el que se vayan todos de la sociedad en ese año. Entonces, querer volver a la Constitución del año 98, querer borrar de un plumazo, no sería lo correcto, es probablemente el ingrediente para otro estallido complicado en unos años más. Entonces, No. primero, Pero Miguel, esta situación le está volviendo ingobernable, o sea, con una asamblea que no quiere dar paso, con esta estructura perniciosa que dejara el correísmo desde el 2007. lo que sucede, Miguel, es que yo creo que hay que rescatar aquellos temas que la sociedad buscó en ese momento. Es decir, la sociedad nunca buscó esto, es decir, una banda criminal a cargo de un gobierno, pues es obvio que la sociedad no buscaba. Pero si uno retrocede en el tiempo al año en que se dolarizó el país, al año en que se aprobó la tercerización, al año en que se dio el feriado bancario, indudablemente usted encuentra algunos temas que deben ser recogidos como elementos históricos del desarrollo de nuestra sociedad. En esa línea, entonces, lo que sucede es que hay que entender aquellos temas de fondo. Entonces, ahí, Miguel, otra vez volvemos a lo mismo, es decir, el país buscaba más equidad, el país buscaba que los sectores más privilegiados de la sociedad no tengan, perdón la redundancia, estos privilegios de exenciones, de utilidades tan altas, etcétera. Eso el país buscó en algún momento del tiempo. Entonces, la manera de entender hacia adelante qué es lo que usted va a hacer es aprender del pasado, pero de aquel pasado rescatable, es decir, aquellos temas que son legítimos de la sociedad para poder cambiarla y para poder avanzar en conjunto, es decir, como una sociedad que no tiene tantas diferencias y tantas inconsistencias que yo todavía veo que se mantienen. Bueno, seguiremos hablando de estos temas, cobro de impuestos, trabajo del SRI, porque aún está pendiente esto que anuncia el gobierno nacional. Al doctor Rodrigo Espinosa Bermeo, al economista Víctor Hugo Albán y al ingeniero Osvaldo Landázuri, muchas gracias el aporte esta mañana de este lunes. Muy buen día. Gracias, Miguel. Muchas Gracias. gracias.
8:02 en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y les anunciamos un debate sobre lo político, las relaciones de ejecutivo-legislativo. ¿Por qué esas acciones de oposición desde la Asamblea Nacional cuando incluso ni siquiera han llegado algunos proyectos que han sido anunciados? Invitados, la asambleísta Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano, Salvador Quispe de Pachacutic y Diego Ordóñez de Creo. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM.